Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Antes de empezar con los contenidos de hoy, ¿hay alguna pregunta sobre lo que vimos el día martes? ¿O estamos bien? Bueno, entonces vamos a empezar. El día martes estuvimos viendo ya bioenergética, hicimos un par de ejercicios juntos. Les comenté que tenían la guía de bioenergética que van a trabajar en periodo de laboratorio, pero es actividad de clase la siguiente semana. Las auxiliares van a ser 2 grupos para el laboratorio, pues ustedes ya saben en qué laboratorio están, pero si están exonerados, los tienen que asignar a alguno. Entonces, para que vean con qué auxiliar les tocó, porque vamos a partir el grupo en 2 y la participación que ustedes tengan en el taller vale puntos. Si leyeron el instructivo se darán cuenta así. Me di cuenta que la mayoría de ustedes ya accedió a la carpeta bioenergética. Espero hayan descargado el instructivo y lo demás, ya lo hayan empezado a ver. Y creé un foro por si tienen dudas que las pueden ir poniendo ahí y ustedes mismos, si saben la respuesta a la pregunta de alguien más, pues siéntanse en libertad de contestarla. Es probable que consideremos eso también como parte del estar activo, o sea, de esos puntos 0.2, algo así que pusimos en el valor de la actividad. ¿Qué más les tenía que decir respecto a eso? ¿Alguna pregunta sobre todos los que están exonerados? ¿Sí estamos claros qué es lo que van a hacer? La actividad es un punto neto de clase, así que por favor no se les olvide, el otro martes a las 2 de la tarde empieza el laboratorio, entonces para que se conecten y estén pendientes del Moodle para ver en dónde les toca y el link para que entren a la clase con las auxiliares. Bueno, estuvimos, Javier. Solo una duda, todo eso del enlace, digo, toda la distribución la van a subir en el Moodle de teoría. Sí, en el Ah, Moodle de teoría la van a subir porque va a ser diferente, como que cada estudiante va a estar asignado ya sea con Jenny o con Rocío. Y si usted está exonerado, sí, entonces tiene que ver si le tocó con Jenny o con Rocío, cuando ellas lo publiquen. Pero apenas tuvimos la reunión de esto ayer, así que me imagino que ellas van a trabajar en eso entre hoy y mañana. Ya debería estar publicado. ok. Pero la actividad va a ser la misma para las 2 secciones, o sea que independientemente con quién esté, tiene que llevar su hoja ya resuelta a la actividad. Cuando digo llevar, va a ser en línea, pero pues para que la tenga lista. Ok, gracias, doctora. Es virtual, sí, es virtual, pero ellas no tienen cuenta de profesor, entonces solo pueden tener cierta cantidad de gente en la llamada, entonces tienen que, cada quien va a tener su grupo aparte, pues, pero es la misma presentación y la misma actividad, pero sí es virtual. Entonces les digo para que estén pendientes de qué link es el que les toca, pero me imagino que ellas lo van a publicar ahí. Y si no, pues manden correo o algo. Yo esperaría que mañana ya esté publicado. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces pasamos a un tema un tanto parecido. Hemos estado hablando de bioenergética, hemos estado hablando de las transferencias de energía, de los cambios de energía libre de Gibbs, de cómo las reacciones pueden ser endotérmicas, exotérmicas, que si está la reacción en equilibrio, que si hay trabajo. Entonces, lo que vamos a ver hoy, pues está relacionado a esto, pero es un tema un tanto medio aparte, es cómo el ATP tiene otras funciones metabólicas. Hemos estado hablando del ATP como la moneda de intercambio energético de la célula y es porque el ATP tiene la capacidad de dar energía. Entonces, hoy vamos a ver, ya vimos ejemplos de cómo el ATP acoplado a reacciones puede dar energía, pero vamos a hablar de cómo lo hace, cómo funciona. Entonces, el ATP puede tener transferencias de grupo fosforilo, que no es por hidrólisis, producción a partir de transferencia de grupo fosforilo, pirofosforilo o adenililo, y transferencia de grupo nucleotidilo. Entonces, si se están dando cuenta, son transferencia o solo del fosfato o de la parte de la AMP o producir algo más a partir de moléculas de alta energía. Entonces, vamos a ver cada uno de estos incisos. Este es prácticamente el menú de la primera parte de la clase del día de hoy.
Vamos a empezar con el primero, que es la transferencia de grupos fosforilo. El grupo fosforilo es prácticamente el grupo fosfato, ¿sí? Según lo que vimos ya en estos últimos días, pues la hidrólisis de ATP solo libera calor. Y decíamos que el calor era una forma no utilizable por organismos vivos de energía y por lo tanto, pues no es reutilizable, ¿sí? No se puede acoplar a trabajo, no sirve de nada. Y por lo tanto, la hidrólisis del ATP que hemos estado viendo, como es el negativo 30.5 que ocurre por la ruptura del grupo fosfato por el agua, no es como se lleva a cabo en las células. Las enzimas generalmente van a formar compuestos fosforilados como un intermediario transitorio. Entonces acá tenemos el ejemplo con el glutamato. El glutamato es un aminoácido y déjenme ver, un aminoácido acá, tiene su grupo carboxilo, tiene su grupo amino, y lo que va a pasar es que el ATP va a entrar a la reacción, se va a unir a esta parte de acá y entonces se está formando un gamma-glutamil fosfato. Esto que ven ustedes entre corchetes acá es lo que está ocurriendo en el sitio activo de la enzima. Quiere decir que el glutamato entra al sitio activo de la enzima, entra el ATP y la enzima va a hacer como que se encaje y se forme este intermediario. Cuando se forma el intermediario, la enzima va a cambiar de conformación y va a favorecer la formación de glutamina. La glutamina, entonces, si se dan cuenta, no tiene el grupo fosfato acá, sino que este nuevo intermediario favorece el ataque por un grupo amino, que es el que se engancha a esta parte de acá, y es lo que estamos viendo aquí. O sea, la reacción que estamos viendo, de ejemplo, es cómo el glutamato se convierte a glutamina. Durante el proceso, adentro de la enzima se forma este intermediario que nunca ve la luz de la célula, ¿sí? Solo ocurre en el sitio activo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el ADP? Regresamos a esta parte de acá. El ADP no se está hidrolizando, sino lo que está haciendo es crear intermediarios que con el grupo fosfato va a subir el nivel energético de la molécula y al tener un nivel energético favorable o más alto, va a desplazar la reacción hacia los reactivos, que en este caso sería la glutamina, ¿sí? Va a favorecer el ataque por este grupo amino que está acá. Entonces, la función del ATP aquí es más que un acoplamiento, sería formar ese compuesto intermediario con un nivel energético superior por la transferencia de este grupo fosforilo, ¿sí? Bueno, la capacidad de un compuesto fosforilado para transferir su grupo fosforilo se llama potencial de transferencia de grupo fosforilo. O sea, si yo regreso acá, el ATP tiene potencial de transferencia de grupo fosforilo porque lo puede transferir a alguien más, ¿sí? Sin embargo, hay compuestos fosforilados que no pueden transferir ese grupo fosfato. Generalmente son grupos fosfato que están, que están acá, ¿dónde está el mouse? Que están acá unidos a grupos carbono, ¿sí? Generalmente tienen un nivel energético más bajo y no tienen ese potencial de transferencia, ¿sí? O sea, tienen un grupo fosfato, pero no lo pueden transferir. No sé si está claro lo que estoy diciendo, si no, levántenme la mano, por favor. Entonces, con base a eso podemos dividir a las moléculas en dos. O sea, las moléculas que tienen grupos fosfato van a ser las moléculas que tengan una energía superior a la del ATP y esto se va a llamar un compuesto de alta energía. O los que tengan fosfoésteres, que decíamos que era esta unión con carbono, generalmente van a ser compuestos de baja energía, quiere decir que tienen un potencial de transferencia de grupo fosfato muy bajo, ¿sí? Si lo tienen muy bajo, quiere decir que no van a servir para energizar a una molécula, a otra molécula, ¿sí? Entonces, repito, el umbral, la diferencia es la cantidad de energía que el ATP pueda generar. Si la reacción es más exergónica, la reacción de transferencia del grupo fosforilo es más exergónica que la hidrólisis del ATP, va a ser un compuesto de alta energía. Si es más baja que la del ATP, va a ser un compuesto de baja energía. Pregunto, y está bien si no se recuerdan, solo me da curiosidad de ver si de repente alguien se acuerda cuál es el cambio de energía libre de Gibbs que vimos para el ATP en la clase anterior. Más o menos como cuántos kilojoules por mol libera. Menos 30.5, sí, según Leninger. Y luego pusimos en un par de diapositivas negativo 32 según Horton, ¿sí?
que les decía era otro libro de bioquímica del que puse unas imágenes ahí. ¿Por qué estoy hablando de esto? No se tienen que memorizar ese delta G, pero ya cuando uno empieza a ver reacciones y empieza a hablar de bioenergética y empieza a hablar de acoplamientos y todo lo que ustedes están haciendo en su guía de estudio y en su taller de bioenergética, uno esperaría que ese negativo 30 se vuelva un poquito cultura general en bioquímica, ¿sí? Entonces, solo por eso me daba curiosidad. Entonces, los potenciales de transferencia de grupo son una medida de energía libre que se requiere para formar un compuesto fosforilado. Entonces decíamos, solo pueden donar su grupo fosforilo los que tengan un delta G que sea más exergónico que el ATP. Considerando eso de la tabla que tengo acá proyectada, ¿qué compuestos serían compuestos de alta energía? Y hago la aclaración, esta tabla salió de Horton. Quiere decir que ¿qué vamos a usar como referencia? ¿30.5 negativo o negativo 32? Negativo 32. Sí, negativo 32. Oliver, se le olvidó el negativo ahí. Entonces, quiere decir que ¿qué compuestos en esta tabla serían clasificados como moléculas de alta energía y tendrían un grupo de transferencia de grupo fosforilo alto? ¿Quiénes serían? Fosfonol piruvato. Fosfonol piruvato, ¿quién más? Uno coma tres bisfosfoglicerato también. Ajá. ¿Qué otro más? Todos hasta fosfocreatina. Sí, O sea, sería de aquí para arriba, ¿sí? Eso serían fosfocreatina, la hidrólisis de ATP más pirofosfato, 1,3 bifosfoglicerato, fosfonol piruvato. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cuatro tienen un potencial de transferencia de grupo fosforilo, porque son moléculas de alta energía. Quiere decir que tienen la capacidad de donar su grupo fosfato a alguien que tenga una energía más baja, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con todos los que están acá? Que serían estos de acá abajo. Son compuestos fosforilados, o sea, también tienen un grupo fosfato, fosfoarginina, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 3-fosfato, pero son compuestos que tienen energías mucho más bajas. Quiere decir que aunque tengan un grupo fosfato, no lo pueden donar porque son moléculas de baja energía, ¿sí? Entonces, para poder saber si una molécula es alta o baja energía, pues realmente tenemos que ver el delta G prima estándar o decir, bueno, es un grupo fosfanhídrido, probablemente se puede transferir, o es un fosfoéster, probablemente no, ¿sí? Entonces, solo para que lo vayan tomando en cuenta. Luz María. Sí, solo una duda. Como el 1,3 bisfosfoglicerato es de alta energía, ¿verdad? Ajá. Pero me confundí un poco lo de la diapositiva anterior que decía de que los enlaces fosfoéster como Ajá. que pertenecían los de baja energía, y no sé si ese tiene enlaces fosfoéster. No es una regla general, o sea, es casi siempre cuando están unidos a un carbono, generalmente tienen un nivel energético más bajo. Pero también a veces se forman enlaces tioéster, por ejemplo, los fosfanhidro que están unidos a un azufre o están unidos a un fósforo y eso hace que eleve la energía, ¿sí? Vamos a ver la estructura del 1,3 bifosfolicerato cuando lleguemos a glucólisis. Es un compuesto que vamos a usar y en ese momento yo les voy a pedir que se recuerden de hoy, de esta diapositiva, de que esta es una molécula de alta energía y por lo tanto puede donar su grupo fosfato, ¿sí? Muy bien, gracias. Va. Entonces, repito, no es regla general, sino es casi siempre, si el fosfato está unido a un carbono, generalmente va a tener baja energía, ¿sí? Bueno, entonces esto lleva a la segunda parte, que es la producción de ATP por transferencia de grupo fosforilo. Entonces ya vimos que las moléculas de alta energía son las que tienen capacidad de transferir ese grupo fosfato. Ese grupo fosfato puede ser que se lo estén transfiriendo a un ADP y al momento en que el ADP recibe el fosfato se va a convertir en ATP, ¿sí? Entonces es como una estrategia que tienen las células para producir ATP en un mecanismo diferente a la fosforilación oxidativa, ¿sí? Sería una producción de ATP más inmediata. Entonces les ponía el ejemplo del 1,3 bifosfolicerato en la diapositiva anterior, que es un intermediario de glucólisis que va a servir para que glucólisis por sí sola pueda producir ATP, porque el 1,3 bifosfolicerato estaría dándole su molécula de fósforo al ADP
y dando como producto un ATP, ¿sí? Un compuesto con alto potencial de transferencia, entonces puede donar su grupo fosforilo a uno que sea menos rico en energía. Lo más común es un ADP quien lo recibe, pero en teoría puede ser cualquier otro, ¿sí? Entonces aquí está, esta imagen pues sí es de Leninger, vean acá, está en 30, el punto de corte acá del ATP. Fosfonolpiruvato, fosfocreatina serían moléculas de alta energía, que son las que están acá, y glucosa 6-fosfato serían moléculas de baja energía, que son las que están acá. Quiere decir que estos dos que tenemos acá de ejemplo pueden darle el grupo fosfato a un ADP para formar ATP, y en este caso, en la glucosa 6-fosfato, el donador de grupo fosfato casi siempre va a ser un ATP, ¿sí? Muy raro veríamos como que el fosfonolpiruvato le done el grupo fosfato a la glucosa 6-fosfato. O sea, podría, en teoría, en papel, pasar, ¿sí? ¿Por qué creen que no pasa? ¿Por qué no se hace esta transferencia directa de acá para acá? ¿Por qué no tendría sentido hacerlo? ¿Qué se les ocurre? Tal vez porque es de muy alta energía. Ajá, entonces, ¿qué pasaría? Al momento de hacer la transferencia, ¿qué pasaría? Tal vez se pierde mucho de la energía como calor. Se desperdicia, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que están, no sé, comprando un quetzal de tortillas con un billete de 200, algo así, ¿sí? O sea, como que, pues sí se puede, pero no tendría mucho sentido porque ¿para qué quiero los 199 en sencillo después? ¿Sí? Entonces, generalmente es así, hay producción de ATP si se necesita y esto conlleva a, luego el ATP a los carbonos. Y de todos modos estamos viendo de que a pesar de que sean de baja energía, siguen teniendo energía, ¿sí? O sea, una glucosa normal versus una glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato tiene un nivel energético superior, ¿sí? Entonces, la diferencia es que es de baja energía porque no puede donar su grupo fosfato a alguien más, ¿sí? O sea, ese grupo fosfato ahí, como quien dice, ya se perdió. Bueno, y entonces tenemos acá fosfonolpiruvato, vean aquí está el grupo fosfato. El fosfonolpiruvato igual tiene este enlace con el carbono, por eso les decía, no son todos, pero en su mayoría generalmente son bajos. Tenemos el fosfonolpiruvato acá y luego entonces viene aquí y le está donando el grupo fosfato al ATP. Pierde este grupo fosfato, el fosfonolpiruvato se convierte en enolpiruvato, que luego se convierte en piruvato. Y la reacción libera una molécula de ATP. O sea que termina siendo una reacción exergónica que sí está liberando energía, pero esa energía se está utilizando para producir una molécula de energía. Y esta reacción que están viendo acá ahorita es el último paso de glucólisis, que en un par de semanas se lo van a tener que memorizar, pero ahorita pues para que se vayan dando la idea de que como un compuesto de alta energía puede hacer la fosforilación a nivel de sustrato con el ADP para producir ATP y favorecer el desplazamiento de la reacción. Bueno, entonces, sabíamos que la hidrólisis del ATP genera un cambio de energía negativo 30.5, pero aquí está positivo. ¿Por qué? ¿Cómo está el dibujo? ¿Cómo está la reacción? Forma inversa. Está al revés, ¿sí? ¿Yo estoy hidrolizando el ATP o estoy produciendo ATP? Produciéndolo. Produciendo. El ATP aquí es un producto y por lo tanto le cambiamos el signo de la reacción. Era lo que hablábamos el día martes, ¿sí? Quiere decir que para sintetizar ATP yo necesito acá una reacción que tenga un delta G de por lo menos, ¿cuánto? El delta G de la reacción que le voy a acoplar tiene que tener un cambio de energía libre de Gibbs de por lo menos ¿cuánto para poder sintetizar esto? Menos 30.5. De menos 30.5. Quiere decir que necesito una molécula de alta o baja energía. Alta energía. De alta energía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles de acá creen que podrían ser buenos candidatos? Por ejemplo, esta acá, el ATP, ¿tendría sentido que usáramos un ATP para producir otro ATP?
¿Sí? ¿No? No. No, no tendría sentido. Entonces, esta probablemente no. Luego esta ya vimos que sí ocurre, ¿sí? Ya vimos el ejemplo de la última reacción de la glucólisis. Luego tenemos esta, 1,2 bifosfoglicerato, también es una reacción de glucólisis que también produce ATP. Y tenemos esta que es la de la fosfocreatina, que también es algo que pasa en la célula. Quiere decir que estas tres que les señalé, esta y esta de acá, son reacciones que ocurren todo el tiempo en la célula y son reacciones que liberan ATP de forma inmediata. ¿Y por qué digo de forma inmediata? Porque, a ver, el proceso de respiración celular, esto lo vamos a ver más despacio, pero ahorita para que se vayan haciendo la idea, el proceso de respiración celular tiene 3 etapas. La primera etapa es el generar poder reductor. Quiere decir que vamos a generar NADH, FADH y todo lo que vimos el primer día de clase, que era el metabolismo intermediario. La segunda etapa de la respiración celular es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también produce un montón de poder reductor y termina en acetilcoenzima A. No, perdón, empieza con acetilcoenzima A y termina pues toda la oxidación de carbonos. Y luego, la tercera etapa de la respiración celular es como todo ese poder reductor se reoxida y la liberación de electrones se acopla a la formación de ATP, ¿sí? Eso es prácticamente sus primeros 3 meses de bioquímica resumidos en un minuto. Pero para que se hagan la idea entonces, es un proceso un poco largo, o sea, tenemos que primero pues hacer glucólisis, luego el ciclo de Krebs, luego que entran a la mitocondria, luego en la mitocondria todo el proceso de la ATP sintasa y producir ATP, ¿sí? O sea, es un proceso no tan inmediato, pero estas moléculas que están acá van a producir ATP en una reacción. O sea, si yo tengo un montón de fosfocreatina, un montón de fosfonolpiruvato, yo solo se lo transfiero al ADP y se acabó. No tengo que hacer reoxidación de NADH, no tengo que hacer reoxidación de FADH, no tiene que entrar a la mitocondria, o sea, es un proceso mucho más inmediato, ¿sí? Entonces, si yo quisiera sintetizar ATP de forma inmediata en la célula, por ejemplo, podría usar fosfonolpiruvato, que va a terminar siendo piruvato. Vean, el delta G es mucho más exergónico y al final me está dando un delta G de una reacción global que sigue siendo exergónica, ¿sí? ¿De dónde salió este 31.4 negativo? Con base a lo que vimos el martes, esto ya debería de ser cultura general. Hicieron la resta, el menos 61 más 30. La suma, ¿sí? O la resta, como lo quieran ver, es estos dos, ¿sí? Y es lo que me da el de la reacción global. ¿Quién es el intermediario de la reacción? El fósforo inorgánico. Pues sí, aquí lo estamos viendo y estamos viendo la transferencia. Entonces este tenía el fosfato y prácticamente se lo está transfiriendo a este, ¿sí? Bueno, entonces esta es una reacción de una fosforilación a nivel de sustrato que permite la transferencia de un grupo fosforilo de una molécula de alta energía a una de baja energía, que en este ejemplo es el ADP y casi siempre va a ser el ADP. Bueno, eso nos da una definición que en bioquímica es muy útil y se conocen como fosfágenos a las moléculas de almacenamiento de grupo fosfato, ¿sí? El fosfonolpiruvato que vimos hace un rato y el 1,3 bifosfoglicerato que vimos y la fosfocreatina son las 3 moléculas de alta energía de las que hemos estado hablando. Las primeras 2 no son buenos candidatos para almacenamiento porque pues son intermediarios de glucólisis y casi siempre van a estar ahí desplazando reacciones de un lado hacia otro. Sin embargo, la fosfocreatina tal vez es el ejemplo más popular que tenemos. Pregunto, ¿han escuchado hablar de creatina y fosfocreatina en algún otro ámbito de su vida? Carla dice, no, ni idea. ¿Alguien más? La creatina la usan así deportistas, ¿verdad? Ajá, Kimberly dice suplementos, Luisa dice en el gym, sí, así, cabal, y era lo que quería usar. De ejemplo, generalmente uno toma creatina. La reacción de la creatina, creo que la tengo acá, es una reacción, sí, aquí está, es una reacción reversible, vean acá, y ya vimos que las reacciones reversibles están desplazadas por concentraciones de productos y sustratos, ¿sí? Entonces acá, si yo tomo, por ejemplo, antes de ir al gym, voy a tomar creatina, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio si estoy incrementando la concentración de creatina?
derecha o izquierda. A la Productos, izquierda. sustratos. A la izquierda, sustratos, según a como está escrito la reacción acá, ¿sí? A la inversa, ajá, para acá. Entonces quiere decir que vamos a aumentar la concentración de fosfocreatina. Y por eso es que es importante, pues si son ahí adictos al gimnasio y al deporte y a lo demás, pues la gente generalmente toma creatina antes de ir al gimnasio, porque lo que va a pasar es que mientras manejan o van al gimnasio o una hora antes, están desplazando el equilibrio hacia la formación de fosfocreatina. Esa fosfocreatina se va a almacenar en el músculo y ya vimos que es una molécula de alta energía. Entonces, si es una molécula de alta energía, tiene la capacidad de hacer una fosforilación a nivel de sustrato, va a ceder su grupo fosfato que está acá, se lo va a ceder al ADP y luego eso va a generar ATP de forma inmediata. ¿Necesito todos los pasos de respiración celular para producir este ATP, sí o no? No, No, quiere decir que si yo estoy en el gym, estoy ahí, mis contracciones rápidas y lo que sea, yo voy a tener mayor capacidad de poder hacer más contracción muscular, digamos, como más fuerza para hacer el ejercicio, porque voy a tener ese almacenamiento de fosfágenos en el músculo, ¿sí? Porque la fosfocreatina es una molécula de alta energía, ¿sí? Entonces, si van al gym y toman creatina, espero que ya no lo vean con los mismos ojos. Si no van al gym, sería bueno que fueran al gym. Y entonces aquí está. Bueno, vamos entonces con la tercera función del ATP. Ya dijimos que era la transferencia de grupo fosfato o la transferencia de grupo fosforilo. Y la tercera acá es la transferencia del grupo nucleotidilo. El grupo nucleotidilo es el grupo de AMP. Entonces, tenemos acá el ejemplo. Hacer clic aquí. Esta sería la parte, esperen ustedes que me pierdo con el mouse, aquí está. Esta sería la parte del AMP, ¿sí? Un solo grupo fosfato. Si se dan cuenta, lo que está haciendo, aquí tenemos el ATP entero, los 3 grupos fosfato, y tenemos una molécula de acetato, que es una molécula de 2 carbonos, ¿sí? Este acetato entonces, y todo esto ocurre adentro de enzimas también, va a ser el ataque aquí y se genera esta molécula de 2 carbonos, pero ahora unida al grupo nucleotidilo, que era el AMP. Eso me deja el pirofosfato libre y disponible. Y al día martes vimos cómo el pirofosfato se puede hidrolizar por la pirofosfatasa y que esta reacción tenía un delta G muy exergónico también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al momento en que esto se hidroliza, se suma ese delta G a la reacción y eso va a permitir entonces que venga este grupo que es una coenzima A. Eso me recuerda que pronto les voy a subir una guía de estudio para el seminario de vitaminas y coenzimas y por ahí vamos a hablar de la coenzima A, que es muy utilizada en bioquímica. Es una molécula muy, muy grande que tiene este grupo tiol que está aquí, que es este SH. Este grupo tiol va a generar el ataque hacia los carbonos y eso va a permitir de que el grupo nucleotidilo salga, o sea, no es una molécula fosfatada, pero vean al final qué es lo que está pasando. El grupo de carbono se queda unido a la coenzima A y eso forma entonces el grupo acetil, pero ahora es un acetil unido a la coenzima A. Que repito, aquí se ve chiquito, pero en la estructura de la coenzima A es gigante, ¿sí? Entonces, esta termina siendo una molécula que va a tener un nivel energético superior, no por tener fosfato, pero el fosfato sí le sirvió para crear intermediarios que permitieran los ataques para que la coenzima A pudiera unirse y energetizar a esta molécula, ¿sí? Entonces, este es un tipo de reacciones también que vamos a ir viendo. Esta reacción ocurre principalmente en un complejo mitocondrial que se conoce como complejo PDH, que es de la piruvato deshidrogenasa, y esta es una de las primeras reacciones, ¿sí? Es una reacción que requiere un montón de energía, porque si se recuerdan, el día martes hablábamos de cómo el ATP hidrolizado hasta AMP y luego el pirofosfato tenía que liberar una gran cantidad de energía, ¿sí? Entonces, la inversión energética acá es baja porque estamos poniendo solo una molécula de ATP, pero estamos liberando un montón de energía a la vez,
¿sí? Bueno, entonces, el AMP no está en la reacción, el pirofosfato se hidroliza y ayuda a desplazar a la reacción hacia la formación de acetilcoenzima A. Y al final, estos tioésteres, que es esa unión con el azufre, tienen grandes energías libres y eso va a permitir entonces que ahora el acetilcoenzima A que se formó acá entre a la segunda etapa de respiración celular, que es prácticamente el ciclo de Krebs. Bueno, la transferencia de grupos fosfato, por lo tanto, permite energizar las moléculas que van a ser modificadas y vamos haciendo pequeñas inversiones energéticas que terminan en moléculas con más contenido energético que al final pueden llegar a producir ATP de forma más rápida, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos la clase de bioenergética y metabolismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Luz María y luego Diego. Solo una duda con el contenido. Vi que también en el libro había como un apartado de los tipos de reacciones y también otro de reacciones redox, pero ese no, tampoco lo vi en la guía, porque observé la guía, no se veía, entonces no sé si hay que omitirlo o siempre tomarlo en cuenta. Podés ignorarlo por el momento. Ah, Y muy por bien. eso, ese es el chiste de las guías, que les digan esto sí viene del capítulo y esto no va del capítulo. Y si te diste cuenta, yo no lo incluí en la clase tampoco, quiere decir que no va a venir en el examen. Ah, muy bien, gracias. Diego, Sí, tenía una duda en la reacción anterior. Entonces, digamos, habrían como dos salidas de energía, por así decirlo, tanto de los dos fosfatos inorgánicos como el acetil-CoA, o solo como que una sola salida de energía. cuando decís salida de energía, ¿a qué te referís? ¿Como al delta G? No, o sea, como que si esos dos se van a utilizar luego para otras reacciones. Todo eso, si se fijan, esto está entre corchetes. ¿Qué dijimos que significaban los corchetes en los esquemas de Leninger? Que eran como intermediarios ¿Que están en dónde? en la zona, ¿cómo se llama? Zona activa, no me acuerdo. Adentro de la enzima, sí, en el sitio activo de la enzima. Quiere decir que esos intermediarios no salen del sitio activo de la enzima. Entonces, todo esto está pasando rapidísimo. Digamos, se pega el ATP y se pega los dos carbonos. Al momento en que eso pasa, rapidito termina aquí. De hecho, esta reacción no es la que ocurre en el ciclo de Krebs. Me acabo de acordar que es piruvato el que entra, pero el principio es el mismo. Se pega el ATP, se pegan los carbonos y eso hace que la enzima cambie de conformación y produce este intermediario. En el momento se hace la hidrólisis del pirofosfato y la enzima entonces tiene energía para cambiar a esta conformación. Al cambiar esta conformación, esta parte probablemente ya no es muy amigable con la conformación de la enzima y la enzima quiere regresar a su conformación inicial y eso libera el AMP y suelta el producto que va a ser menos afín al sitio activo. ¿Sí? Pienso que esa es como una forma más bonita tal vez de imaginárselo, de que todo está como pasando adentro y está generando esos cambios de conformación que hace que una cosa se libere porque no es afín o que empuje a otra que es más afín en ese momento. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta. Sí, sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, respiración profunda, exhalación por la boca, porque vamos a la siguiente clase, ¿sí? Esta clase no está en Leninger. La mayoría de capítulos van a salir de esta bioquímica, que es la bioquímica de Ferrier. Me metí al Moodle como 5 minutos antes de que empezara la clase y vi que solo como 13 personas han explorado ya la carpeta en la que subí estos capítulos. Si no la han visto, al momento en que la vean, probablemente se vayan a asustar porque le subí como 6 capítulos. Pero si se fijan, se los subí con las notas y la aclaración de qué páginas son las que me interesan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 8, esta cosa, si está en el capítulo 8, tenemos acá páginas 110 a 112. O sea, son 3 páginas las que tienen que leer de ese capítulo. Capítulo 9, página 121, o sea, una página. Capítulo 11 de Leninger,
En la guía de estudio les estoy poniendo específicamente qué páginas me interesan. El capítulo 11 en teoría ya lo vieron en la bioquímica 1, o sea, yo solo los estoy mandando de regreso a que lo vean y lo lean ahí. La parte de lípidos, capítulo 16, ven acá, son 6 páginas. Capítulo 18 son 2 páginas. Capítulo 20 son aquí un par de páginas nada más. Entonces, no se atormenten con todo lo que les subí, solo son unas cuantas páginas y se van a dar cuenta que leer esta bioquímica de Ferrier, con el perdón de Ferrier, es como leer historietas, ¿sí? O sea, es muy fácil de leer, es una bioquímica como que estuvieran leyendo la revista Chicos, si es que la conocieron, o si ya yo estoy muy vieja para la referencia, pero, o sea, es una bioquímica muy fácil de leer, ¿sí? Entonces, van a ser 2 páginas que se las van a leer en 5 minutos. Y estoy terminando de revisar la guía de estudio, se las voy a subir probablemente hoy en la noche. Y así como el ejemplo de su compañera que preguntó hace un ratito, de, por ejemplo, tal cosa está en el capítulo, pero no estaba en la guía. Lo mismo, o sea, guíense por lo que está en la guía, eso es lo que me interesa del capítulo y lo que vamos a ir viendo en la clase. ¿Sí? Entonces, solo para que estén ahí, pues es un poquito complicado, pero porque no hay un capítulo de digestión que cubra lo que queremos cubrir en clase y por eso tenemos que sacar pedacitos de todo esto. Este es el único tema que va a estar así revoltoso con los temas, la mayoría viene en orden con un capítulo, pero sí les digo, les va a gustar leer esto porque Leninger es como la Biblia de la bioquímica y luego todas las demás pues, son más fáciles de leer, ¿sí? Bueno, entonces, preguntas con los capítulos. ¿Cómo se llama? En la cancha. Marlon me está preguntando, se le encendió el micrófono. No es pregunta, ¿va? Es que no le entendí. No era pregunta. Se encendió el micrófono. Bueno, vi que alguien más encendió el micrófono, no sé si era pregunta. Ajá, Luz. Solo por confirmar, capítulo 11, entonces sí sería como entero. No, pero en la guía sí les puse el número de páginas. Son como 3, 4 páginas. Pero esas páginas se supone que ya vieron capítulo 11 en Bioquímica 1, entonces es como regresar a esta parte de son los transportadores los que me interesan, entonces esa parte, esa es la que van a regresar, nada más. Pero en la guía sí les puse qué páginas específicamente. Aquí no, pero en la guía sí. Bueno, y eso, entonces les puse las páginas porque les subí el capítulo entero, por si lo quisieran leer, pero no lo tienen que leer, o sea, tienen que leer las páginas que les puse ahí, eso sí. Bueno, entonces empezamos con digestión. Entonces, para entender la digestión, primero, ¿qué comemos? ¿Qué es la dieta? Grasas, carbohidratos, proteínas. Eso, que son las macromoléculas, ¿sí? Entonces, veamos acá, está pues la pirámide alimenticia y hay diferentes grupos como grupo 1, los más altos son como los disque menos importantes, no es que sean menos importantes, pero sí está diseñada como para decir, necesitamos más cantidad de carbohidratos, que es la base, ¿sí? Luego necesitamos cantidad de fibra, que serían las frutas, las verduras, y los antioxidantes. Luego vean la cantidad de proteína que necesitamos es más baja y la cantidad de grasas es todavía más baja, ¿sí? Entonces por eso cada vez la pirámide se va haciendo más angosta porque va en relación a la cantidad. Pregunto, ¿qué tienen en común o qué los hace? Bueno, vamos, déjenme pensar cómo les pregunto. La comida tiene energía, ¿sí? Porque eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo bioenergética y estamos viendo cómo la célula genera energía. Y por lo tanto, la energía va a venir de la comida. Entonces, comemos, ya me dijeron, grasas, carbohidratos, proteínas. ¿Qué hace que estas moléculas tengan energía? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen que ser para tener energía? ¿Qué se les ocurre? No sé si estoy bien, obviamente, pero no serían calorías.
Calorías, sí, puede ser, pero por ejemplo, no sé, estoy pensando en algo que tenga calorías y que no tenga contenido nutricional. Por ejemplo, no sé, una bolsa de Doritos tiene calorías, pero no tiene contenido nutricional. Dijeron azúcar, no me perdí el mensaje de antes. La base de carbono e hidrógeno. A ver, entonces, ¿qué? El esqueleto. Carbono e hidrógeno, ¿eso qué haría de la molécula? Orgánica. Una molécula orgánica. Y las moléculas orgánicas generalmente son moléculas reducidas u oxidadas. Reducidas, ¿sí? Quiere decir entonces que los lípidos, los carbohidratos y las proteínas son moléculas reducidas. Quiere decir que tienen o necesitan electrones. Tienen electrones. Entonces, el chiste aquí va a ser, vamos a comer comida reducida, ¿sí? O sea, carbohidratos, lípidos, grasas. Esa comida reducida primero tiene que entrar al organismo y es lo que vamos a ver en la clase hoy. Cuando entra al organismo, en el organismo va a empezar el proceso de oxidación porque vamos a empezar a extraer todos esos electrones, ¿sí? Hasta llegar a su forma más oxidada de carbono, que ya dijimos que cuál es. El CO2. Entonces empezamos, por ejemplo, con la estructura CHON que me pusieron por ahí, que es un carbohidrato, es una estructura, un carbono reducido y va a terminar en un carbono oxidado, que es un carbono inorgánico, que sería la forma CO2, ¿sí? Ya no nos sirve porque ya no tiene electrones y se exhala, ¿sí? Entonces, el problema es que la mayoría de comida termina o empieza, mejor dicho, siendo en forma de polisacáridos. Entonces, polisacáridos es específico para carbohidratos, de polímeros, ¿sí? La proteína, por ejemplo, tiene muchísimos aminoácidos, los polisacáridos tienen muchos monosacáridos y los lípidos tienen que simplificarse para poder entrar al organismo. Entonces, eso es lo que vamos a cubrir en esta clase, ¿sí? Entre hoy y la clase del martes, pues vamos a ver cómo esas moléculas grandototas terminan haciéndose chiquititas para poder entrar al cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces, solo para integrar la clase anterior con esta, tenemos acá el ejemplo de un Snickers y se han dado cuenta, pues casi todo lo que se vende en el súper tiene una tabla nutricional. En la tabla nutricional, ustedes van viendo que tiene aquí calorías y luego estamos viendo... Ay, por Dios, termino como con 3 mouse, perdón, es una locura acá. Tiene acá la cantidad de calorías y les dice acá cuántas grasas, les dice cuánto carbohidrato y les dice cuánta proteína. Sorprendente que el Snickers tenga proteína, creo que es toda la manía que tiene. Y con esto vamos a ver cómo calculamos esto. Dice que cada carbohidrato genera más o menos 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato. Cada grasa genera más o menos 9 y cada proteína genera más o menos 4, ¿sí? Vean las grasas, qué eficientes. Por eso es que uno termina engordándose cuando tienen tanta grasa, porque generan casi el doble de energía por gramo de grasa. Bueno, entonces, con base a esto, hagamos la mate, pues. Dice que esto tiene, ¿dónde están? 28 gramos de carbohidrato y cada uno genera 4 kilocalorías. ¿Cuánto estaría generando el carbohidrato? Saquen su calculadora. 112 Luego, kilocalorías. me encanta, así rápido, bien. Ahora veamos, 11 gramos de grasa y cada gramo genera 9. ¿Cuánto es eso? 99. 9. Y luego tenemos 4 de proteína y cada uno es 4. 16. ¿Y todo entonces cuánto suma? ¿Cuánto suma? 99 más 16 más... 227. que es más o menos lo que dice acá, ¿sí? Parecido. Sin embargo, si se dan cuenta que hay un truco de marketing, se dan cuenta acá dice calorías y acá que dice Kilocalorías. quiere decir que en realidad
estas 220 y pico que me dijeron, digamos 220, son 220,000 calorías, ¿verdad? Porque ya vimos que cada kilocaloría tiene 1000 calorías, ¿sí? Sin embargo, es más fácil que alguien se coma un chocolate que dice que son 220 calorías a que alguien se coma un chocolate que diga 220,000 calorías, ¿sí? Sin embargo, para no generar como, no estoy segura de los términos, pero como no mentirle al consumidor, pues hay una regla un poco tonta, ¿sí? Pero para que la vean acá. Entonces, no es lo mismo hablar de caloría con C mayúscula que de caloría con C minúscula. La caloría con C mayúscula, así como la están viendo acá, equivale a kilocalorías, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean una etiqueta nutricional que diga calorías con una C mayúscula, porque no necesariamente es la primera palabra que están leyendo y porque toda la primera palabra siempre se empieza con mayúscula, generalmente está haciendo referencia a kilocalorías, ¿sí? Entonces, un dato de cultura general ahí para que lo O tomen sea, en cuenta. podríamos decir que es un vacío legal que se aprovechan. Más o menos, sí, como el decir, no sé, siento que es como un tipo de engaño al consumidor o una estrategia de marketing, más o menos. Publicidad engañosa, eso, exactamente así. Bueno, ahora ya lo saben. No es que vayan a dejar de comer sneakers por esto, seguramente, pero pues dato curioso, diría, nada más. Bueno, regresemos a la clase. Entonces, decíamos que tenemos que comer todos estos polímeros, perdón, y que estos polímeros al final van a tener que empezar a hacerse más chiquititos para poder entrar al organismo. La mayoría de moléculas en el intestino, que es donde se da la mayoría de absorción, solo puede entrar en forma de monómeros. Quiere decir que esa proteína generalmente tiene que degradarse primero a aminoácidos para poder ser absorbida, ¿sí? Cada porción del tracto gastrointestinal cumple con funciones clave en el proceso de digestión y absorción. Tenemos la boca, la masticación va a ser como mayor área superficial al bolo alimenticio y el tiempo de tránsito va a ser entre 10 segundos a 2 minutos, dependiendo qué tanta prisa tengan, si tienen que y están en campo, si tienen que ir a la farmacia, si ya van a entrar al laboratorio, si tienen parcial, por ejemplo, seguro van a masticar menos y ese tiempo de tránsito va a ser más pequeño, ¿sí? Sin embargo, en la boca hay enzimas salivales, que en este ejemplo son la amilasa y la lipasa, que van a empezar a degradar las grasas y los polisacáridos que tengamos en la comida, empezarlos a degradar. Sin embargo, el tiempo que pasan en la boca es muy cortito y por lo tanto pues no alcanza, ¿sí? Luego entonces la comida baja al estómago y el proceso acá sigue siendo un proceso mecánico y hay un proceso enzimático, pero es más que todo porque hay una lipasa gástrica que funciona a pH ácido, porque vean, el pH del estómago es entre 1 y 5, o sea, muy, muy ácido. Quiere decir que la amilasa y la lipasa lingual, que trabajan a un pH un tanto más básico, van a degradarse al momento en que entren al tracto digestivo, ¿sí? Van a dejar de funcionar porque ya en la bioquímica 1 ustedes vieron que las enzimas funcionan a pHs específicos, ¿sí? Entonces, al momento en que entren a un pH ácido, van a dejar de funcionar, se van a degradar y en el estómago principalmente va a ocurrir una hidrólisis ácida. Vamos a hablar de todo esto más en detalle, pero este es el panorama general. Esta hidrólisis ácida y otras enzimas como la pepsina para degradar proteínas y lipasa gástrica para degradar lípidos. Quiere decir que del montón que traíamos de la boca, ahora se van haciendo pedacitos más chiquitos, ¿sí? Lo ideal sería pues que todo entra en forma de olisacáridos al momento en que entra al intestino. En el intestino se va a dar la disgregación de macromoléculas y es donde se da la absorción de nutrientes. Se van a liberar enzimas en el tracto intestinal y eso va a hacer que el tracto intestinal se convierta en un pH básico. Entonces vamos de pH neutro a pH ácido a pH básico. Y es un pH muy básico y aquí pues la digestión sí ya tarda entre 2 a 5 horas. Entran todos los jugos pancreáticos, la bilis, el bicarbonato y todo lo demás para terminar de hacer las
macromoléculas que, en forma de monómeros para que puedan ser absorbidas. O sea, no sé, nos comimos un pan con el montón de harinas y el montón de azúcares en forma de polisacárido, todo eso tiene que degradarse en forma de monosacáridos para poder ser absorbido en el intestino delgado, que repito, es donde ocurre la mayor absorción de nutrientes, ¿sí? Luego del intestino delgado pasa al colon y en el colon en realidad la absorción es muy baja de nutrientes, más ocurre la absorción de agua en esta parte, ¿sí? Se da aquí la fermentación microbiana de la comida que no se digirió y la reabsorción de agua, el pH regresa, pues empieza ahí va a cambiar un poco otra vez y el tiempo de tránsito es entre 12 a 24 horas. Y aquí la microbiota juega un papel muy importante porque hay algunas moléculas que nosotros no podemos degradar, pero que la microbiota sí la degrada y al final pues eso es como... al final, pues de eso va a depender pues qué comieron y de la microbiota que tenga cada quien, los productos secundarios que puedan empezar a formarse, ¿sí? Pero en cuanto a términos de digestión per se, termina en el intestino delgado porque si se dan cuenta en la parte del colon pues es más agua lo que se está reabsorbiendo. Bueno, ya con esa visión general, ahora entonces entramos a la digestión de carbohidratos. ¿Cómo ocurre? Los carbohidratos, para empezar, pueden ser complejos, pueden ser simples o podemos estar hablando de fibra. ¿Saben cuál es la diferencia entre la fibra y los otros dos? A ver, regresemos, vamos más atrás. ¿Cuál es la función de la fibra en la dieta? Sofía, no sé si es pregunta o me vas a contestar. Yo me recuerdo, es que quiero contestar, que era la fibra insoluble. Es que creo que también hay una diferencia entre fibras, la fibra soluble y la insoluble. Y una de ellas era la que ayudaba para el tracto, o sea, para una buena motilidad, sí, creo que es motilidad intestinal. ¿Sabes por qué o no? No sé. Bueno, vamos en cuanto a estructura. A ver, Luz. Porque no podemos dirigirlo. Ajá, es lo mismo que Diego está diciendo en el chat. Diego dice por sus enlaces. ¿Qué tienen los enlaces de la fibra? Enlaces beta, ¿no? Sí, La eran beta. celulosa sí es un tipo de fibra, enlaces beta, ¿sí? Los carbohidratos simples o los complejos que tienen pues ahí una mezcla, tienen enlaces entre glucosas que son alfa 1,4. Esos enlaces alfa 1,4 pueden ser dirigidos por las amilasas. Sin embargo, los enlaces alfa 1,6 también son enlaces entre glucosas que generan ramificaciones. También los podemos degradar. Pero si el polisacárido tiene un enlace beta 1,4, que es el carbono anomérico, dependiendo de a dónde estuviera formado, el beta 1,4 no puede ser reconocido por la amilasa y por lo tanto no se puede degradar. Quiere decir que en teoría podríamos decir que la fibra, así como se la comieron, probablemente así es como vaya a salir, ¿sí? O sea, tal vez haya algún proceso de digestión mecánico, por ejemplo, la masticación, la hidrólisis ácida, probablemente la haga más pequeña, pero no va a poder ser absorbida porque va a quedar a lo mucho en forma de oligosacáridos y no va a poder ser absorbida porque dijimos que en el intestino solo se absorben, ¿qué? Enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Esas son las que degradamos, pero eso es entonces para producir, ¿qué cosa? ¿En qué forma es que? Monosacáridos. En forma de monosacáridos, ¿sí? Gracias, no estaba segura cómo hacer la pregunta, pero era lo que quería llegar. Vamos a degradar como todo el polisacárido con esas ramificaciones que mencionamos, alfa 1,4, alfa 1,6, va a terminar generando los monómeros que van a poder ser absorbidos. Sin embargo, los beta 1,4 no llegan a esa digestión y por lo tanto no pueden ser absorbidos. En el caso de las termitas, por ejemplo, ¿qué comen las termitas? Madera. Madera, y la madera es celulosa, ¿sí? Y tenemos los enlaces beta 1,4. ¿Qué es lo que pasa? Que las termitas tienen una enzima en su tracto digestivo que sí les permite degradar los enlaces beta 1,4 a la forma monomérica y por lo tanto en las termitas sí se puede absorber la celulosa porque puede que
y llegar a su forma monosacárida, que en este caso sería la glucosa, y poder ser absorbida en el intestino, ¿sí? Alguien, ya no me recuerdo quién, mencionaba que la fibra pues ayuda a la movilidad gástrica y pues a poder tener una mejor digestión. Y eso es porque, decíamos, la fibra, así como entra, así va a salir, quiere decir que está generando esa masa en el intestino que al final va a hacer que la reabsorción de agua sea más baja, ¿sí? Por lo tanto, en el intestino, decíamos específicamente en la parte del colon, vamos a tener la reabsorción de agua y por lo tanto la fibra va a dejar esa masa en el intestino y por lo tanto va a haber menos reabsorción de agua y va a permitir pues tener la formación de heces más blanda, ¿sí? Y eso va a ayudar pues a poder desechar lo que no pudo ser absorbido durante el proceso de digestión. Bueno, entonces, la digestión, como bien decíamos, comienza en la boca y en la boca tenemos la amilasa salival. La amilasa salival hidroliza el almidón y el glucógeno hasta maltosa, glucosa, dextrinas y almidones más pequeños. Luego la comida va a pasar al estómago. En el estómago las células oxínticas, que son las células parietales del estómago, van a producir HCl y eso es lo que va a bajar el pH del estómago. Decíamos puede ser entre 1 y 5, generalmente es 1 o 2. Y el jugo gástrico, pues decíamos, es un compuesto que está formado por HCl, mucina, sales inorgánicas, pepsina, renina y una lipasa. Ahorita, en términos de carbohidratos, si se dan cuenta todo lo que degrada esto, acá nos interesa el HCl, ¿sí? Para carbohidratos, porque es el que genera esta hidrólisis ácida. Entonces, decíamos que tenemos el polisacárido acá con los enlaces alfa 1,4. Las ramificaciones van a tener enlaces alfa 1,6. Estas amilasas entonces van a poder cortar los alfa 1,4, pero al final van a ir quedando los enlaces alfa 1,6 que son de las ramificaciones, ¿sí? Ya hablamos de los enlaces beta 1,4 porque no pueden ser absorbidos por seres humanos y después porque no tenemos las enzimas para hacerlo, ¿sí? En el intestino, el contenido alcalino de las secreciones pancreáticas, ya vi que son las I58 y me voy a quedar aquí, ¿sí? Bueno, me voy a quedar aquí y retomamos la clase acá el día martes. ¿Alguna pregunta con el contenido? No. ¿Alguna pregunta con los 7 capítulos que le subí? No. Solo eso lo tenemos que tener leído para el martes. Sí. Entonces, hoy, mañana temprano por tarde, le subo la guía de estudio para que ustedes vean qué me interesa de cada capítulo. Para que no se asusten, pero empiécenlos ahí a descargar. Los ejercicios que están en el taller de bioenergética los tienen que empezar a hacer también, si tienen dudas en el foro, y tienen que estar hechos para el martes. El corto de eso va a ser la siguiente semana presencial, ¿sí? Al menos que se ponga el parcial esa fecha, no nos han mandado calendario parciales, así que no tengo idea cuándo van a ser, lo siento. Pero por de pronto asumimos que es en 2 semanas el corto. Dariani. Buenas tardes, Lick. Tengo una pregunta. Con respecto al laboratorio, la otra semana no hay como práctica en sí, o sea, no tenemos que entregar un prelaboratorio, sino que solo se entrega lo de bioenergética. De hecho, ni lo entregan la otra semana, solo lo tienen que tener hecho, porque las auxiliares les van a estar haciendo preguntas. Pero lo van a entregar físico el día de la práctica de fermentación, que es la siguiente semana. Ah, bueno, gracias. Es que me había asustado que no había visto ningún prelaboratorio subido. Sí, no, pero probablemente la otra semana. Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces que disfruten el resto de su jueves y feliz fin de semana, supongo. Ya, los veo el martes. Adiós. Gracias, Maricel. Gracias.